Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este cuarto día de Masterminds Week, en el que estamos tratando de platicar respecto al cumplimiento y la cadena de suministro. Hoy tengo el gusto de tener un panel bastante diverso en representación de diferentes sectores, tanto el área logística, el área del sector público, sector privado y el sector de certificación. Y por eso quiero invitarles a estos 4 invitados que tengo el privilegio de compartir el día de hoy. En primer lugar, nos acompaña Juliana Molina. Las voy a ir presentando al que se van conectando. Juliana Molina es abogada senior, licenciada en Europa, América Latina y abogada corporativa de cumplimiento en Estados Unidos, con experiencia internacional en gobernanza corporativa, anticorrupción, cumplimiento, privacidad de datos, antimonopolio, investigaciones, auditoría en cumplimiento y ética, lavado de activos y riesgos. A lo largo de su carrera, Juliana ha actuado en diferentes industrias en Estados Unidos, el Medio Oriente, Latam y el Caribe. Y además de tener maestrías en Estados Unidos, España y Brasil, también es una profesional de cumplimiento y ética certificada por la SESCCA, ¿correcto? Bueno, muchísimas gracias, Juliana, por acompañarnos el día de hoy. Y quiero darle paso a nuestro segundo invitado, Diego Ortiz. Diego es director general de Quality Alliance y cofundador de Quality Alliance USA, organismo de certificación 100% mexicano. Él cuenta con experiencia en sistemas de gestión desde octubre del 2015. Ha participado en diferentes áreas como responsable de sistemas de gestión en la área ejecutiva y gerente comercial. Asimismo, él cuenta con el reconocimiento internacional de auditor líder en la normatividad ISO 9001, auditor en la ISO 14001 2015, 45001 2018 y conocimientos en las normatividades 13485, 22000 y 37001 del 2016. Así que también un saludo muy especial por aceptar esta invitación a ti, Edgar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde Perú nos acompaña Carlos Hermosa, quien es gerente de cumplimiento y el área legal con 10 años de experiencia en compañías globales. Él tiene experiencia en la implementación de programas de cumplimiento, Compliance Program para empresas locales e internacionales, como también en el diseño de medidas de prevención, identificación y gestión de riesgos de corrupción pública y privada, competencia de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, cultura ética e integridad, due diligence en operaciones y derecho corporativo. Actualmente se desempeña como Ethics and Compliance Officer Ethics y Compliance Officer de OHLA. Muchísimas gracias, Carlos, también por haber aceptado la invitación. Y nuestro último panelista, el doctor David Merino, quien es licenciado en Derecho con estudios de Contabilidad, Operación, Planeación Legislativa, Derecho Fiscal y Tributario, maestrante en docencia jurídica, en impuestos es doctor en ciencias de lo fiscal y postdoctorado en el diseño de estrategias de crecimiento empresarial, doctor honoris causa en desarrollo empresarial por el movimiento 1 Million Startup y actualmente él es catedrático del doctorado en la Universidad de La Salle y en otros programas de posgrado de la Universidad Javeriana de Colombia y la Politécnica de Madrid. Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, coordinador de la Comisión de Compliance, Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la CONCA, es bastante largo, David, por si me equivoco, Concanacoservitur. Es miembro del Grupo de Trabajo Empresarial Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública. Aparte es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico. Realmente es un honor y un privilegio poder hoy compartir con ustedes un panel bastante, una experiencia realmente sin igual, que estoy segura que tanto a mí como a todos los asistentes que hoy ya están conectados con nosotros nos van a servir muchísimo para ilustrar el tema que tenemos hoy por delante, que es la prevención del riesgo y qué tener en mente dentro de la cadena de suministro. Así que gracias. Entrando en materia, porque ya todos estábamos como a la expectativa por escuchar, arranquemos tenemos riesgos,
cumplimiento, cadena de suministro. Y por otro lado tenemos pues todo lo que siempre venimos platicando, buenas prácticas, integridad corporativa. ¿Por qué no empezamos a identificar cuáles son esas sinergias, cierto, que existen entre estas? ¿Cómo se conectan? Y para esto pues quiero cederte primero la palabra, David, desde esa perspectiva que tú tienes en esos dos mundos, ¿no? Público-privado, ¿cómo ha sido esa sinergia y cómo atendemos, aterrizamos al tema de riesgos y la cadena de suministros? Bueno, primero que nada, buenos días a todos desde la Ciudad de México. De verdad, un placer, un agasajo el estar con estos expositores y bueno, gracias por la invitación. En segundo punto, yo me iría primero a la parte pública. Muchos países consideran que el combate a la corrupción solamente es desde el sector público, lo cual es mentira. Tenemos muchísimos tratados internacionales y convenios firmados por la gran mayoría de los países. Está, por ejemplo, voy a hablar del caso concreto de Latinoamérica. Está, por ejemplo, OCDE, está el de la Unión Europea, que, ojo, muchos países de América forman parte como invitados de la Unión Europea. Tenemos el tratado de APEC, Pacífico Norte, tenemos el TIMEC con Estados Unidos y Canadá, está inclusive Mercosur, también Mercosur lo contempla, está la Convención Interamericana contra la Corrupción, todos estos instrumentos, bueno, obviamente, pues la Convención de Mérida, ¿verdad? La anticorrupción de la ONU, todos estos contemplan en un capítulo y al menos en un artículo la necesidad y la obligación de los estados de establecer relaciones, vínculos y estrategias con el sector privado para combatir la corrupción. Obviamente ya cada estado en el marco de su legislación interna pues lo realiza de esa forma. Segundo, en todos esos documentos se establece la importancia de la auditoría interna. Estamos hablando de auditoría financiera. Acuérdense que hay auditoría operacional, auditoría forense, etc. Estamos hablando de la importancia de la auditoría financiera. Entonces yo te diría, el vínculo primario para mí entre lo público y lo privado es conocer esas disposiciones. Segundo, una vez que las organizaciones implementan sus programas de integridad, que en el caso de México está establecido en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues obviamente tienen que tener controles y tienen que tener finalmente temas. Pero es importante también comentar que no nada más es implementar un programa, que a mí me ha tocado ver muchos que los bajan de internet, los buscan ahí en portales donde la gente sube cosas, ¿no? Para no decir nombres de portales. Y cuando los lees, no le quitan ni los vínculos, ¿no? Siguen trayendo el nombre de otra empresa. La realidad, ¿cuál es? La realidad es que tiene que ser un programa hecho a la medida. Y eso es sumamente importante. Y tercero, y un factor que para mí es aún más importante, el capital humano. El oficial de cumplimiento que finalmente va a establecer no nada más la implementación, sino el seguimiento, el control, la atención a la línea ética o línea de denuncia, esa persona es la fundamental. Yo entre broma y en serio les digo que son los jefes de la unidad de cumplimiento, porque muchísimas empresas son una, o sea, es una persona, por eso es la unidad de cumplimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos son los que tienen que trabajar. Entonces, yo te diría, esa persona tiene que conocer la operación de la empresa, tiene que saber cómo funciona toda la estructura y toda la operación de la empresa, porque no puedes realmente tener una estructura de cumplimiento, combatir la corrupción y al mismo tiempo tener un programa de integridad si solamente eres un oficial de cumplimiento en la teoría. Tienes que hacerlo en la práctica. Y para ello, pues tienes que conocer la operación de la empresa. Entonces, para mí ese vínculo nace de esas legislaciones, se traslada a las empresas y finalmente distinguir al que tiene un programa de cumplimiento porque lo necesita, aquel que tiene un programa de cumplimiento porque lo quiere. Gracias, David. Sí, definitivamente pasar un poco del papel realmente a la acción, ¿no? Y un sector que ha tenido muchísimos retos ha sido el sector de la construcción, Carlos, ¿cierto? Y aquí, ¿cómo lo han visto ustedes en esa sinergia, obviamente, de balancear los riesgos, el cumplimiento y la cadena de suministros? Ahí está el micro parado. Bueno, buenos días con todos. Saludos desde Lima, Perú. Y gracias, Ingrid, por la invitación. Mira, complementando lo que dice David, que he tomado breves notas sobre lo que comentó acerca del capital humano, conocer a la empresa, la unidad de cumplimiento, pues esto es todo muy
muy cierto cuando hablamos de riesgo de cumplimiento, y bueno, y ahora que lo enfocamos en la cadena de suministro, porque finalmente estos sistemas de cumplimiento, sistemas de compliance, si bien es cierto, son un cúmulo de procedimientos, un cúmulo de normativa, un cúmulo de estándar dentro de las organizaciones, el principal objetivo es que todo esto asegure el cumplimiento y las buenas prácticas corporativas y el comportamiento ético de las personas. Entonces ahí nos genera un mayor reto a los que trabajamos en áreas de cumplimiento, porque tenemos que trabajar muy de cerca justamente con la persona física, ¿no? Con este capital humano, con este principal activo tan valioso de las organizaciones, para asegurar justamente de que promuevan ética, promuevan transparencia, de que no cometan incumplimientos, de que no vayan a realizar actos ilícitos, y esto solamente se logra con una labor de sensibilización, de formación, de un trabajo muy de cerca con las personas. Finalmente, ética, todos sabemos que es ese conjunto de normas que rigen la conducta de las personas. Pero ¿qué pasa cuando las personas efectivamente no lo tienen interiorizado o de repente están dispuestas a sacrificar su ética por alguna inconducta o por algún beneficio propio? Y esto en el marco de la pandemia, en mi sector se vio muy de cerca porque, claro, existió mucha incertidumbre, mucha inestabilidad laboral, mucha presión por el cumplimiento de objetivos, de metas, de captación de clientes. Entonces, las personas se vieron obligadas a alcanzar esos objetivos. Y claro, como estaban trabajando en remoto, como no estaban físicamente en las organizaciones y las empresas de repente no estaban preparadas con los controles adecuados, pues vieron la oportunidad para poder cometer estos fraudes internos o esas inconductas o conseguir estos beneficios personales, ¿no? Entonces fue un reto muy a tener en cuenta en el marco de los sistemas de cumplimiento. Gracias, Carlos. Y bueno, tú nos ilustras un poco el tema de lo interno. Y a lo externo, digamos, normalmente las empresas siempre nos apoyamos con el servicio de terceros para que nuestra operación en toda la cadena tenga ese movimiento que se requiere. Y ahí, Juliana, tú con tu experiencia, obviamente, en el trasiego, obviamente, y en el apoyo, en el soporte, digamos, hacia las empresas como un tercero, ¿cómo ves esta parte de los riesgos y cómo interactúa también dentro de la cadena de suministro? Sí. Bueno, buenos días a todos desde Estados Unidos. Quisiera decir nada más que estoy hablando a nombre mío, la opinión que exprese aquí es a nombre mío y no de FedEx, que es la empresa con la cual trabajo actualmente. Comparto todo lo que han dicho hasta ahora David y Carlos y complemento diciendo que realmente si no conoces a tus riesgos, no sabes a lo que estás expuestos. Primeramente, si no tienes políticas o cosas escritas o no conoces la ley, porque pasa en varios de los países, especialmente en Latinoamérica, algunos ni siquiera tienen leyes anticorrupción, antimonopolio, no sabes realmente a qué tienes que cumplir. Y por supuesto, si no tienes un buen proceso de debida diligencia, que todavía no hemos entrado para hablar de esto, pues no sabes con quién estás haciendo negocios, ¿verdad? Entonces, dicho eso, podría decir que respondo parte de la pregunta que cuál es la sinergia que tiene entre las áreas, ¿no? Y complemento a lo que dice Carlos en cuanto a la integridad. Eso hay que tener sí o sí, ya sea como empleado, ya sea como proveedor, ya sea como corporación, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de cumplimiento, si no hay integridad y no hay un buen proceso de debida diligencia, pues la cadena de suministro puede ser afectada, ¿verdad? De hecho, en mi opinión, el error que comete parte de las compañías, las grandes corporaciones, es que piensan solamente en la legislación FCPA, que es la legislación anticorrupción americana, que trata de la corrupción entre público y privado, que es lo que comentó David Merino, y se olvidan de la corrupción entre entes privados. ¿Qué pasa? Y muchos de los países de Latinoamérica no se dan cuenta y creen que esto no es una corrupción. No existe corrupción entre privados. Pero bueno, esto es un tema para otro día. Igual, en mi opinión, un proceso robusto basado en riesgos genera no solo la confianza a la empresa, como a los empleados y a la comunidad en que la empresa está ubicada, ¿verdad? Es más,
La empresa que se preocupa con el cumplimiento de la ley, de sus políticas internas y que además actúa con principios éticos, tiene mucho más beneficios a largo plazo. Protege la reputación, añade valor a la compañía y, por supuesto, que hace con que la comunidad esté protegida, ¿verdad? Entonces, por lo general, yo creo que todo se complementa teniendo en cuenta que no existe el mundo perfecto y que siempre van a haber problemas. Muchísimas gracias, Juliana. Y cerrando obviamente esta visión, ¿cierto? Que estamos tomando desde cada uno de los ángulos. Edgar, ustedes como empresa que vela por el tema de la certificación y acompañan a las empresas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo planteas esta situación para el sector privado? Buenos días, Ingrid. Igual agradecerte la invitación para formar parte de este panel bastante interesante para platicar todos estos temas robustos. Y pues bueno, de igual forma como lo han estado comentando, ¿no? Existe una interacción bastante interesante entre diferentes factores dentro de la misma organización para poder lograr esta parte de cumplimiento y esta parte de antisoborno. Desde el tema de las certificaciones, te puedo decir que existen incluso certificaciones internacionales, como son las normas ISO, que van enfocadas a estos puntos muy particulares, ¿no? Al tema de antisoborno, como es la norma ISO 37001, y el tema de cumplimiento, ¿no? Que como es la norma ISO 37301. Estas dos normas son relativamente nuevas, porque, pues bueno, una es de 2016, la otra es del año pasado, la de cumplimiento, pero son normas bastante completas que consideran diferentes factores dentro de la empresa para poder llegar al cumplimiento de estas normatividades. Temas como, por ejemplo, el contexto de la organización. Desde ahí van iniciando, ¿no? Identificar qué tipo de empresa es, en dónde se encuentra parada esta empresa, cuál es la interacción que tiene con sus partes interesadas, qué tipo de partes interesadas tienen, porque pues como bien lo han estado comentando, existen diferentes tipos de sectores, tanto público como privado, que pueden llegar a obtener este tipo de sistemas, este tipo de buenas prácticas dentro de las organizaciones. No es algo exclusivo, vaya, del tema público, como bien lo han comentado. Y bueno, empiezan aterrizando el tema del contexto. Después comienzan con una parte de liderazgo. Es importante también que desde la alta dirección venga este empuje y se permee todo este tema de cumplimiento, todo este tema de antisoborno, todo este tema de políticas a toda la organización. Si yo no veo claramente que la alta dirección está involucrada con estos temas, yo como colaborador va a ser más difícil que me involucre y que entienda el motivo y la razón de ser de esto, ¿no? El siguiente tema que tocan también estas normas es la planificación. Aquí en la planificación justamente se empiezan a abordar riesgos y acciones para abordar estos riesgos, ¿no? Si bien es importante, como bien decía David, identificar esto, empezarlo a implementar, no solamente es algo que se queda estático, es algo que también muchas empresas tienen de manera errónea, ¿no? Yo llegué al cumplimiento, ya identifiqué mis riesgos y ya con eso me quedo, ¿no? Sino todo lo contrario. Esto es algo que está en constante cambio, en constante modificación. ¿Por qué? Porque el entorno mismo va cambiando. Entonces es importante darle un seguimiento y tener una correcta planificación para poder tener las acciones adecuadas y poder tener los controles que me permitan mitigar, ¿no? Estos riesgos que yo vaya identificando como empresa. La parte de recursos también la toca, recursos como infraestructura, como capital humano, qué es lo que yo necesito para poder lograr el cumplimiento. La parte de operación, ahora sí entrar a detalle a qué nos dedicamos, qué somos como empresa también, para ver cómo interactúan todos los factores que he estado identificando previamente y qué controles tengo dentro de mi operación. Posteriormente también revisa una parte de evaluación del desempeño, es decir, yo ya apliqué algunos controles, yo ya tengo ciertas cuestiones implementadas dentro de la empresa, ahora voy a medirlas para ver cómo se ha estado comportando, si he estado obteniendo los resultados que yo estaba buscando. Y por último, un punto importante también, la mejora, ¿no? Ya que tengo esta evaluación, ya que tengo yo mis resultados, de cuál fue mi comportamiento durante a lo mejor mi primer semestre, mi primer año con este tipo de sistemas, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué cambios voy a aplicar? ¿Qué ajustes voy a hacer para poder pues lograr este camino de la mejora continua y no quedarme como un ente estático, ¿no? Porque al final de cuentas, como comentaba, todo esto va cambiando de acuerdo al mismo contexto, ¿no? Muchísimas gracias, Edgar. Bien ilustrado. Juliana, habías levantado la mano, ¿querías aportar algo más el punto que nos compartió Edgar? Sí, simplemente decir que muchas de las corporaciones se olvidan que los riesgos cambian. Tus riesgos de hoy no serán los mismos de los riesgos de mañana. Por eso es importante hacer lo que nos comentó Edgar, estar siempre reevaluando sus riesgos, porque si tú abres una empresa en un mercado que antes, por ejemplo, no la tenía abierta, pues ahí
solamente ahí, de forma más sencilla e ilustrativa, sus riesgos han cambiado. Entonces, nada, para que lo tengan en cuenta, que es algo que no es estático, como bien dice Edgar, y que vais a tener que ir reevaluando constantemente. Gracias, Juliana. Carlos. Sí, solo para complementar lo que dijo Julián en la primera parte acerca de la integridad y el valor que producen en las organizaciones, es que es muy cierto, ¿no? La ética y la integridad, tanto en el ámbito personal y profesional hoy en día, generan rentabilidad para las empresas porque las vuelven más competitivas en el mercado, ¿no? Mejoran su desempeño, no solamente por el hecho de prevenir riesgos o prevenir delitos, sino porque está demostrado de que generan confianza en sus principales grupos de interés, ¿no? Mejoran la reputación, atraen nuevos clientes, da confianza contratar con estos clientes o asociarse con estas empresas. A nivel empleados, atrae talento, lo retiene, lo incentiva, lo motiva, ¿no? En cuanto a proveedores o contratistas, de igual forma, ¿no? Ya no solamente las empresas se preocupan por conocer a sus proveedores, a sus contratistas, sino también ellos se preocupan por saber con quién están contratando, qué seguridad, qué tranquilidad me dan, qué valor agregado puedo tener al momento de esa relación contractual, ¿no? Entonces ahí se cumplen pues los objetivos de cada sistema de cumplimiento, que principalmente pues puede ser promover ese estándar ético, darlo a conocer para asegurar el cumplimiento de las dos partes, ¿no? El cumplimiento normativo, el cumplimiento a las leyes, el cumplimiento a las regulaciones, y finalmente para prevenir pues, conductas delictivas o prevenir situaciones que nos puedan acarrear un daño reputacional irreparable, ¿no? Era eso lo que quería complementar. Gracias, Carlos. David, veo que también tienes algo para sumar. Sí, yo solamente quisiera dejar en la mesa que muchas empresas y organizaciones consideran que cuando hablamos de cadena de suministro nos referimos a empresas de logística o de manufactura. Y no es cierto. Todas las empresas tienen una cadena de suministro. Hagas lo que hagas, vendas bienes o prestes servicios, todas tienen una cadena de suministro. ¿Por qué? Porque además todos tenemos clientes internos y clientes externos, proveedores internos y proveedores externos. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros nos referimos a cadena de suministro, no nos referimos a empresas de ese tipo de manufactura, de logística, el famoso término de la última milla, no. Nos referimos al proceso y procedimientos que tienes dentro de tu organización para comercializar bienes o para prestar servicios, o inclusive hasta en organizaciones asistenciales, que, bueno, como tú sabes, yo estoy muy involucrado en temas de financiamiento del terrorismo y prevención del lavado de dinero. Inclusive el mismo GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, entidades sin lucro, las considera también como de alto riesgo. Entonces, ese tipo de organizaciones también tienen una cadena de suministro. Entonces, el término no es específico, es un término genérico y muchas de las evaluaciones de riesgo, los famosos CBR, los enfoques basados en riesgo, no contemplan en su mapa de calor ni en sus estudios realmente la aplicación de un modelo, como a lo mejor podría ser el COSO, para determinar bien lo que es el riesgo que tienen de toda la cadena. Entonces, dejar muy claro en la mesa, no para los panelistas, sino para quienes nos ven, porque yo sé que lo saben y lo dominan, que cadena de suministro es para todos, absolutamente para todos. Y hay que identificarla. No, me encanta porque yo creo que fue muy oportuno justamente esta aclaración que tú has hecho, porque sí se presta para confusiones y definitivamente creo que tanto para el público como para los que vuelvan a ver el video, creo que es importante tenerlo muy claro sobre la mesa. Y por eso fue tan relevante en este año nosotros tratarlo, porque vimos justamente que las cifras en materia de malas prácticas debido al tema de COVID se incrementaron dentro de la cadena y aumentaron los riesgos para las empresas, implicando esto daños reputacionales, implicando también daños en el paro absoluto de las operaciones de las compañías. Entonces, no era un tema que pudiéramos tomarnos a la ligera, sino que necesitábamos en efecto que se mostrara y se ilustrara adecuadamente cómo podíamos prevenirlos. Y quiero tomar un poco de lo primero que tú decías hoy, David, cuando empezamos, que era el tema de no solamente tener las cosas de papel. Y aquí quiero hablar un poco de los códigos, por ejemplo, y las políticas que creamos a lo interno de las empresas. Porque
las empresas las desarrollan mapeando sus riesgos, ¿no? O sea, tú mapeas tus riesgos, tú identificas tus riesgos de acuerdo a tu empresa y tú empiezas a crear las políticas, obviamente, que van a regir esa debida convivencia con tus grupos de interés. Sin embargo, hay una consulta que la gente a veces tiene, o sea, pregunta que se hace es, ¿esos códigos y esas políticas deben ser solo para la empresa? O sea, ¿son diferentes las de mis colaboradores con las de mis proveedores? De acuerdo a lo que tú ahorita mencionabas también de el conocimiento que tú tienes del lavado de dinero y todo el tema de la política de la prevención ahora se me fue, de la lucha de antiterrorista. ¿Cómo ves este tema? O sea, ¿cómo le sugerirías a las empresas manejar dos grupos de documentos distintos? O sea, los que son para los proveedores y los que corresponden para sus grupos de interés internos, o pues comenzando contigo para atender, digamos, esta pregunta, ¿cómo se pueden apoyar las empresas? Mira, yo soy de los que sostiene que compliance solo hay uno. Hay gente que habla que de compliance fiscal, compliance laboral, compliance penal. No, para mí solo es uno. Que se subdivide para su estudio e implementación en distintas áreas es una cosa bien diferente. Aquí en México, de hecho, esa fue una discusión. Como tú sabes, yo lideré OTA Compliance, que es una iniciativa aquí en México donde estamos 6,000 oficiales de cumplimiento, que es un grupo colectivo, no es una asociación, simplemente nos juntamos porque nos gusta juntarnos y compartir y platicar. Y esa era una gran discusión, porque estaban los que decían, no, yo hago compliance penal, no, pues yo hago compliance laboral, no, pues yo hago compliance social. Dices, oye, no, pues es uno, punto. Ya cada quien a su expertise lo divide. Entonces yo primero partiría de que las entidades entiendan que nomás es uno, nada más. Ahora, una vez que ya tienes ese compliance, ese programa de cumplimiento, que en México por ley debe tener los elementos que contempla esa ley, esa legislación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 25, que son los elementos mínimos, un código de ética, luego los programas, la cantidad de programas que sea de acuerdo a tu operación, ¿sí? Las que quieras. Tienes que tener un programa de capacitación y difusión y socialización. Debes tener un programa de auditoría o de revisión y mejora e implementación, como lo decía Edgar, ¿no? Porque no es estático. Debes de tener una línea ética o línea de denuncia. Debes tener un programa de capital humano para que no se incorporen malas personas. Les digo yo, los malandros no se incorporen a las organizaciones, ¿sí? Y finalmente yo sostengo que debe haber un oficial de cumplimiento. Eso último no está en la ley. Es una propuesta que se ha hecho para que se mejore, que tiene que haber alguien que revise que todo lo anterior exista, simplemente y funcione. Ahora, ¿qué políticas debes tener? Todas las que sean necesarias, partiendo desde las básicas, ¿no? Muchos no tienen ni política de compliance laboral, sus trabajadores no tienen contrato, no tienen seguridad social, partiendo desde lo más básico hasta hasta lo más complejo. Para concluir, te diría, simplemente como un ejemplo, no sé si ustedes recuerden, se enteraron, o nuestros amigos que nos ven o nos verán, que llegó una pandemia al mundo, ¿no? Si no se enteraron, bueno, pues llegó una pandemia al mundo. Y resulta que nos mandaron a nuestra casa a trabajar como año y medio, entre 1 y 2 años, dependiendo del país. Bueno, ¿qué hicieron las empresas? Les dieron la computadora o le dijeron, usa tu computadora, usa tu móvil y ponte a trabajar en tu casa. Y entonces ahí empezamos con muchísimos problemas. Y yo les digo a las empresas, a ver, 2 años y algo después de que empezó la pandemia, a este momento tú tienes implementado en tu organización dentro de tu programa de integridad. La primera pregunta sería si tienes programa de integridad, ¿no? Supongamos que sí. Si ya lo tienes, ¿existe una política que sea una política de uso de medios y dispositivos digitales? Y la respuesta del 90% es no. ¿Por qué? Porque, como bien decían, hicieron el programa de compliance, nunca se acordaron de modificarlo, de actualizarlo, tienen la información diseminada todavía, pues quién sabe cuántas computadoras conectadas, no sé cuántas redes, con no sé cuántas IPs, y entonces todo el mundo te dice, ¿y ahora cómo le hago? Pues es una política, modifica tus contratos, tu reglamento interior de trabajo, tienes que modificar muchas cosas. Entonces, llevamos 2 años trabajando en el mundo digital y no hay una política de utilización de medios digitales. Entonces dices, a ver, entonces me dicen, oye, ¿cómo sanciono al trabajador porque no está cumpliendo? Y mi pregunta es, ya modificaste, o sea, el señor ya sabe, ya te firmó un documento que dice cómo debe trabajar el día de teletrabajo. No, pues no puedes. Y ese es un David, ejemplo, nada más. Entonces, ahí lo dejo, pero para que vean. Y políticas puede haber 200, ¿eh? O sea, ahora, perdón lo que voy a decir, para mí, un código de ética entre más largo, más inútil.
Tienen que ser claros, tienen que ser precisos, tienen que ser entendibles. A ver, en el código de ética no va el cómo, en el código de ética va el qué, que es importante. ¿Sí? Y te comparto y con esto termino, de lo que decías del nombre larguísimo de Concanaco Servitud. Nosotros el año que entra vamos a recibir el premio, yo decir el premio Nobel, hazme la buena, el premio Guinness, el récord Guinness, para la implementación del programa de compliance más grande del mundo, que es ese, exactamente. Se lo implementamos a 7 millones de empresas en México al mismo tiempo. Entonces, ese es un reto porque tenemos empresas desde chiquitititas hasta grandotototototas. La Concanaco es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de México, que agrupa 7 millones de empresas. Y obviamente tenemos empresas de todos los sectores. Entonces, esto es a lo que voy. ¿Hay políticas que son idénticas para todos? Sí. Obviamente se ajustan. Y hay políticas que son muy específicas para cada una. Sí, y también lo tienes que manejar. Gracias, David, David. A ver, Juliana. quería nada más decirle a David que también creo que durante la pandemia fue que las empresas, incluso los colaboradores, se enteraron de la cantidad de data, de información que uno maneja en el día a día y que no tienen forma o desconocen la forma de mejor protegerla, ¿verdad? Nada más para comentarle. No, totalmente de acuerdo. Y en un panel el lunes comentaba alguien de entre los pros y contras, o sea, todo lo que empezó a emerger y las que las empresas debían reaccionar, ustedes bien lo decían, o sea, actualizar las normas, las políticas, se dieron cuenta que habían cosas que estaban completamente obsoletas y que no aplicaban a la realidad que se estaba viviendo o que inclusive ni siquiera se consideraron. Entonces, que ahorita tenían que empezarlas a incorporar y generó, digamos, ese sentido de actualización, ¿no? Esa responsabilidad de esa hora. Sin embargo, también como acota David, muchas no, aún después de 2 años, siguen salvaguardando las normas que traen de mucho tiempo atrás de la pandemia. Pero digamos, continuando justamente ahondando en esta pregunta, porque de los asistentes que tenemos representan diferentes industrias y sectores. Y siempre está ese debate, ¿cierto? ¿Cómo prevenimos los riesgos? ¿Cómo identificamos los riesgos, ¿cierto? ¿Cómo podemos darles aspectos claves para aplicar, ¿cierto? Esta evaluación, esta medición de riesgo entre los proveedores y en esa cadena de suministro. ¿Cómo pudiéramos ilustrarlos, Carlos, para apoyarlos para que puedan hacer esas revisiones? Gracias, Ingrid. Demasiada información y mucho por comentar, créeme. He ido tomando nota de lo que han ido comentando. Y es muy cierto, mira, durante la pandemia muchos dijeron que fue la tormenta perfecta, ¿no? Y así la denominaron porque, claro, se abrió la ventana mucho más a que se produzca mayor índice de corrupción, fraude interno de personas, y es porque las empresas no estaban preparadas en algo, ¿no? No tenían los controles preventivos, detectivos y de corrección probablemente adecuados para nuevos escenarios, para nuevos riesgos, para nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces ahí me detengo un momento, porque claro, esto obligó precisamente, como todos sabemos, los controles preventivos son aquellos que se aplican sobre la causa del riesgo y su agente generador con el objetivo de disminuir la posibilidad de ocurrencia, ¿correcto? ¿No? Y ahora, ¿y qué controles preventivos las organizaciones tendrían en ese momento de cara a sus terceras partes, ¿no? De cara a sus procesos internos, de cara a todo? Uno de estos elementos y transversales para toda organización es el código ético, la política anticorrupción, los canales de comunicación, la debida diligencia y la homologación de proveedores, etcétera, ¿no? Y ahí, en el código ético, claro, es como mencionó David, ¿no? No es el cómo, sino el qué, ¿no? El qué la organización regula de cara a sus terceros, ¿no? ¿Qué modelos o pautas de comportamiento ético y profesional responsable tenían o tienen establecido en ese momento? Muchas empresas tenían códigos y políticas desfasadas a la realidad actual. Estamos hablando de 5 o 7 años para atrás, ¿no? Esto obligó a hacer una reactualización de la normativa propia de estos documentos a la implementación de nuevos controles. Te digo que en mi organización pasó, de hecho, de que se reforzó todo el tema de TI, ¿no? De nuevas tecnologías, de uso de activos informáticos a distancia, VPNs, SharePoint, nubes, o sea, todo entró con mucha mayor fuerza, se reguló y claramente se tenía que comunicar.
¿no? A nivel empleados, con las aceptaciones, a nivel terceras partes que contratan con nosotros, aceptaciones de uso de datos, en fin, lo que fuera. Entonces, los códigos éticos, y yo soy de la idea de que más allá de tener 2, 3 códigos éticos enfocados para proveedores, para clientes y para la propia organización, es tener un documento lo suficientemente robusto, pero totalmente claro y preciso, ¿no? Que regule con toda claridad los valores, las pautas de conducta, los principios, los compromisos, las reglas de juego fundamentales y básicas, ¿no? O sea, ¿qué espera la organización de sus propios colaboradores y de las personas que contraten con ellos, ¿no? ¿Qué dice la organización en cuanto a la lucha anticorrupción, al conflicto de interés, al respeto a la persona, a la igualdad? Es decir, que tengan la suficiente información, ¿no? Que regule la relación con sus proveedores y sus contratistas, ¿no? Para que así mañana más tarde no exista el no lo sabía, ¿no? El no tenía conocimiento. Yo creo que el compliance es totalmente dinámico, inmutable, y eso es lo bonito, porque te obliga, ¿no? Y te permite ir implementando y modificando de acuerdo a la realidad propia de la empresa, de acuerdo al contexto interno, externo de la organización y a cómo va variando, ¿no? Entonces, es una labor interesante. Y en materia de gestión de riesgos, pues totalmente, ¿no? Para nosotros es vital poder tener en consideración todos los factores externos que afectan a una organización para poder medir, para poder identificar, evaluar, analizar y mitigar el riesgo, medir su frecuencia, las interacciones que tenemos, ¿no? Medir el impacto, ¿no? Y cómo la organización va a estar preparada para afrontarlo. Gracias, Carlos. Definitivamente mucho que anotar en relación a lo que nos compartes. Y desde la perspectiva de ustedes, Edgar, una de las cosas que nos han ayudado a las organizaciones en el tema de la prevención de riesgos, y ustedes lo mencionaban también unos minutos atrás, era el tema de la debida diligencia, aparte, digamos, de tener todas estas políticas, todos estos códigos y demás. ¿Cuál debería ser? Bueno, uno que me gustaría que nos ayuden entre tú y Julián a ilustrar esa importancia, ¿cierto?, de la debida diligencia, pero también ese rol que juega para reducir y prevenir los riesgos dentro de las organizaciones. Claro, mira, como lo platicaba, ¿no? Existen diferentes herramientas con las que uno puede apoyarse para poder realizar de manera adecuada este proceso de debida diligencia. Existen tanto estas normativas, por ejemplo, internacionales, que ya mencioné, de antisoborno y de cumplimiento, como también esquemas de segunda parte o evaluaciones de segunda parte que, por ejemplo, nosotros realizamos. ¿Qué son estos esquemas? Pues prácticamente son modelos de evaluación que se hacen como un traje a la medida prácticamente para el cliente que está buscando evaluar a sus partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, a sus proveedores. Es decir, yo como cliente tengo mi cadena de suministro, tengo mi listado de proveedores y quisiera yo evaluar con ellos diferentes aspectos, ¿no? Aspectos como reputacionales, como temas de corrupción, como temas de lavado de dinero, como temas financieros, incluso temas económicos, temas operativos. Vaya, estos modelos de evaluación de segunda parte se pueden hacer tan específicos como el proyecto o el cliente lo requiera. Y pues bueno, esto ayuda muchísimo justamente a los grandes corporativos o incluso también a las pymes a poder tener como este punto de control con sus proveedores. ¿Por qué? Porque van conociendo un poquito cómo están estructuradas estas empresas, estos proveedores, cómo son sus formas de trabajo. Y aquí caen en un escenario que platicábamos un poquito antes de la sesión, del nerviosismo por parte de los proveedores, por parte de estas pymes de ser evaluados, ¿no? Cuando dicen, oye, necesito que me contestes esta información, que me mandes tus políticas de ética, de confidencialidad, de antisoborno, de antilavado de dinero, anticorrupción, y de repente se empiezan a poner nerviosos y dicen, híjole, yo no tengo nada de eso, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a tener algo implementado en mi organización, ya por esto voy a perder un contrato, ya por esto no voy a poder trabajar con estas empresas, y es todo lo contrario, ¿no? Este tipo de modelos lo que buscan justamente es ir jalando a todas estas empresas a que trabajen bajo este tipo de culturas, bajo este tipo de comportamientos, y poco a poco vayan haciendo una migración. Y si bien, como bien lo han comentado todos el día de hoy, esto es algo nuevo para muchas empresas, puntualmente a lo mejor para las pymes, es algo que les va a ayudar muchísimo a ser más rentables, es algo que les va a ayudar muchísimo a abrirse las puertas a nuevos mercados, a nuevos negocios, a nuevos clientes,
¿Por qué? Porque ya existe una confianza por parte de estos clientes para poder aceptar la colaboración con ellos, ¿no? Entonces, eso es algo muy común que sucede con los grandes corporativos, es algo que está sucediendo mucho actualmente y es una de las formas como nosotros lo trabajamos con las empresas. Claro. Además, para complementar con Edgar, Ingrid, lo que habíamos hablado incluso antes de la charla, ¿no? El uso del tercero como un consultor, como Edgar, por ejemplo, viene muy de la mano a una empresa corporativa que muchas veces no tiene los recursos necesarios para hacer algunos de los trabajos, ¿no? Incluso hay muchos consultores que proveen servicios de debida diligencia para terceros, due diligence. Entonces, creo que antes de entrar en una relación comercial, sea una empresa pymes o una empresa corporativa grande listada en la bolsa, lo que sea, es obligatorio hacer una buena debida diligencia basada en los riesgos que cada uno de los proveedores presenten. Y, no sé cuáles riesgos representan mis proveedores. Bueno, pues entonces hay que volver un paso atrás e identificarlos. Y si no tiene el conocimiento necesario, porque eso no es un conocimiento que uno nace sabiendo, se lo adquiere con el tiempo y con la experiencia, pues que busquen a un tercero, a un consultor para ayudar, ¿no? O que traiga un profesional que ayude. Normalmente los compliance officers son uno responsable o por un país o por varios países. Y así es difícil lidiar con toda la temática. Independiente del riesgo, que todos los proveedores tengan conocimiento al código de conducta de la compañía. De ahí viene la idea del código de ética para proveedores, ¿verdad? Que nada más es una forma transparente de comunicación de valores, estándares, expectativas, lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo que se espera. Y claro, también no deja de ser una declaración formal hacia los consumidores, clientes, inversores. Es decir, uno sabe que contratar con determinada compañía tiene más confianza, más seguridad por la buena práctica que intenta implementar al tener ese código. Esta es al menos mi opinión, ¿no? Y nada, yo diría que a depender del riesgo del proveedor, crear un entrenamiento anticorrupción, porque como bien dijo Edgar, si la empresa es una pyme, quizás no tenga un programa robusto, ni siquiera tenga un programa, y deja de calificar para entrar en contrato, prestar servicios a grandes corporaciones, como la mía, como la de Carlos, por ejemplo. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Pues hay entrenamientos anticorrupción que se puede recibir desde la corporación, específico para terceros, establecer provisiones legales de anticorrupción y de integridad en los contratos, hacer con que los colaboradores atiendan determinados entrenamientos una vez al año, o sea, darles formación y capacitación para que puedan llegar a cumplir las expectativas de estas corporaciones. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Juliana. David, ¿nos quieres aportar algo también? Yo muy rápido, solo comentar un tema. Ya claro, porque luego dicen que yo soy anti-ISOs. No, a mí me gustan mucho las ISOs. El tema es que hay un análisis que no hice yo, lo hizo la ONU, en donde determinó que las ISOs son poco aplicables para el 80% de las empresas del mundo. Por un tema de procesos, por un tema de costos, por un tema de que son micro y pequeñas empresas. Entonces, yo solamente decir, a ver, el compliance es para todos. Los programas de integridad y anticorrupción son para todos. Oye, David, yo soy una empresa mediana, grande o pequeña y quiero implementar el ISO, perfecto. Ahí está Edgar y les puede ayudar y los puede ayudar muy bien. Pero si no tienes la capacidad económica, humana o material para poderlo implementar en este momento, porque ojo, muchos creen que es complicadísimo, no es tan complicado como suena. O sea, a veces eso es como un mito, ¿sale? Lo primero que yo les diría es acérquense a un consultor especializado en ese tema. Si una vez que ya lo hicieron, determinan que no es para ustedes, por la razón que quieran, hay un plan B. El plan B es USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional, la Secretaría de la Función Pública en México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, hicieron un programa que se llama Programa de Integridad Corporativa.
que aplica para todo Latinoamérica. Lo hicieron en México, pues quién sabe por qué aquí ni problemas de corrupción tenemos, ¿no? Yo creo que por eso. Y es gratis el programa, se desarrollaron 6 documentos para que las pymes arranquen su programa anticorrupción, arranquen, ¿ok? Lo demás ya es un trabajo adicional. Pero aquí es a lo que voy, muchos te dicen, no, yo no tengo programa de integridad porque pues, eso es muy complicado, eso es muy caro, requiere un consultor, no tengo dinero, es una empresa familiar y somos 4, ¿no? O sea, entonces, ¿a qué hora? No, a ver, hay un modelo que es el básico, que tú puedes implementar, que es gratis, que los documentos están en internet, que lo elaboró el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México y la ONU, que cumple con las normas internacionales. Entonces, no hay pretextos para no tenerlo. Eso es lo que yo quería poner. Y obviamente, si se asesoran con un consultor, como por ejemplo podría ser Ingrid o podría ser Edgar, pues queda impresionantemente mejor colocado, ¿no? Muchas gracias, David. Edgar. Sí, justamente me gustaría reforzar el tema ahorita que comentaba David y también Juliana, que muchas veces las empresas empiezan a decir que ellos no les aplica este tipo de programas, ¿no? O este tipo de modelos. Y cuando llegan este tipo de evaluaciones dicen, híjole, es que ya sea una ISO o un esquema de evaluación por parte de algún proveedor, dicen, yo no tengo la infraestructura como para poder tener ese tipo de sistemas, ¿no? O yo no tengo el recurso, como bien comentaba ahorita David, y eso es parte importante también de todos, ¿no? Sensibilizar a las empresas, a los empresarios, que no por ser una empresa familiar, que no por ser una empresa pequeña, o sea, tengo clientes yo, empresas certificadas de 2 personas, que lograron una certificación. ¿Por qué? Porque sí se puede hacer, sí se puede lograr. Tenemos clientes o, bueno, proveedores de nuestros clientes, que también son empresas muy pequeñas, que trabajan con grandes corporativos y que también tienen sus políticas, que tienen todos estos controles de riesgos dentro de la organización, y no es algo excluyente y no es algo de a partir de 100 colaboradores, tú eres una empresa que puede empezar a aplicar esto dentro de tu organización, sino todo lo contrario, es aplicable para cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de sector, cualquier tipo de industria, simplemente es sensibilizarlos, ¿no? Hacerles ver que también son partícipes de esta cadena y que es importante que también ellos se sumen a esta cadena de valor, ¿no? Muchísimas gracias, Edgar. Carlos, creo que quieres acotar algo más ahí. Sí, les quito unos segundos para no extendernos más en la pregunta, pero complementando lo que han dicho todos mis compañeros, efectivamente, ¿no? Y acá traigo a colación algo. Los programas de cumplimiento son trajes hechos a la medida y a la realidad de cada organización. Tailor-made, como dicen, ¿no? Es decir, lo que calza para A jamás va a calzar para B. Y quien les diga lo contrario les está mintiendo, los está estafando. Así de simple. Cada empresa tiene una realidad distinta a la otra, sea grande, mediana, pequeña, MIPE, y lo importante es la iniciativa que cada una pueda tener para comenzar a realizar esto, de menos a más. Que a mí un proveedor me diga, no tengo nada, pero el día de hoy empecé teniendo mi código ético y establecí mis valores y visión, misión y mis compromisos, pues para mí ya es bastante, ¿no? Es cierto que cada empresa tiene una realidad distinta, es cierto que el compliance no es barato, es cierto que tiene un costo de por medio, pero lo importante es que se empiece a hacer. Y como bien mencionó Edgar, pueden haber empresas de 2, de 5 personas que están comenzando a tener compliance, así como hay empresas, no sé, de 20,000 trabajadores que puedan tener una ISO o varias ISOs, y eso no les va a garantizar que sean infalibles, porque todos los sistemas y todas las ISOs en realidad, y lo hemos visto con casos emblemáticos de compliance, que han habido empresas con los mejores sistemas de cumplimiento y sin embargo han preferido ver a un costado y hacer prácticas corruptas y realizar otros tipos de situaciones. Así que era esto lo único que quería decir. Gracias, Carlos. Juliana. Sí, y el costo de no tener un programa de cumplimiento y de no hacer la debida diligencia, eso no lo hemos hablado, ¿verdad? Pero hay un costo que implica y obviamente afecta a la rentabilidad de la compañía. Entonces, que las corporaciones, ya sea pequeña, mediana, grande, piensen en esto, porque sí, si bien hay un costo, también ese costo es relativo, porque afecta la rentabilidad. Si tú tienes un buen programa de cumplimiento, o al menos estás empezando a implementar algo que puedes llamar de programa de cumplimiento, a largo plazo, eso te va a ser rentable. Y eso ya lo tenemos comprobado y hemos hablado al principio de la charla, ¿no? Nada más para
para dejaros ahí pensar. Me encantan estos aportes y me traen mucho a la mente una cosa que hacía alusión uno de nuestros invitados el lunes cuando hablábamos específicamente de las pymes, y él decía que él ha encontrado en los programas de cumplimiento que es como un seguro. Y ponía el ejemplo del carro diciendo, ok, yo pago el seguro del carro porque si me choco, me va a salir muchísimo más caro o puede ser una pérdida total del vehículo, que si tengo el seguro, tengo la garantía que obviamente estoy cubierto y sale mucho menor. Y creo que justamente lo que ustedes abordan en este momento coincide mucho con este ejemplo. O sea, realmente creo que no podemos tomar a la ligera los riesgos y ver qué pasa. Y me lleva también a un ejemplo que he tomado dentro de la empresa, hablando de las películas cuando vemos estos siniestros como el de Armagedón, que viene y impacta al mundo y se va a acabar. Pero si tú sabes, ¿cierto? Si tú conoces de antemano que esta situación va a suceder o puede suceder, tomas las prevenciones adecuadas para que pues, o se omita, no suceda, o para que te impacte lo menos posible. Y aquí entonces quiero, porque ya veo que el tiempo se nos ha ido pasando volando, que podamos ir aterrizando para dejarles un mensaje a toda la gente que nos está viendo en relación a qué pasa con justamente esto, las consecuencias de no hacerlo. Y tú lo empezaste a abordar, Juliana, de no hacer, por ejemplo, si lo vemos en chiquito, ¿cierto? Solo hablando, por ejemplo, de la debida diligencia. O sea, si tienen un ejemplo, nos ayudaría muchísimo para ilustrar el cuánto cuesta no hacer nada, ¿cierto? Versus el cuando hacemos, aunque sea un poquito, realmente ganamos mucho más como organizaciones. Sí. Ahorita les dejo quién quiere comenzar. Sí, mira, es una herramienta más que ayuda en la tomada de decisión, efectivamente, ¿verdad? Siendo así, creo que los riesgos de no hacer una debida diligencia está en la exposición negativa que una compañía puede tener, afectando los resultados financieros, la reputación, los problemas legales, incluso operacional, porque a depender del tipo de fallo, si se puede llamar así, esto puede comprometer la producción o entrega de un producto, componentes, ¿me entiendes? No yendo más allá y dando un ejemplo, recientemente una marca, que no la voy a mencionar, tuvo un problema reputacional en cuanto a una propaganda usando a niños. Y tú dices, niños hacia estaba exponiendo a los niños en una campaña publicitaria de forma negativa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y te digo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Como compañía, todo. ¿Por qué? Porque a raíz de no haber hecho o no haber tenido el cuidado que se necesitaba para dicha campaña, pues se ha visto afectado no solamente la marca, que perdió valor, muchísimo valor, también a los consumidores que consumían de esta marca. Entonces, a lo que voy, si no tienes el cuidado de hacer la más mínima debida diligencia basada en sus riesgos, porque no va a aplicar la misma debida diligencia a un proveedor, tienes que evaluar tus riesgos, ¿no? Uno de bajo riesgo no va a tener no va a tener la misma debida diligencia que a uno de alto riesgo. Entonces, si no conoces a tu riesgo, no sabes a lo que estás expuestos. Y os dejo nada más un comentario. Eso te puede costar tu marca, tu rentabilidad, juicios y además comprometer la operación a punto de que te quiten la licencia. Ahí yo paso palabra a Carlos. Gracias. Gracias, Juliana. Sí, efectivamente, mira, yo siempre lo digo en las charlas y las conferencias, de que las empresas hoy en día ya no solamente valen por el valor acción, por lo que cotizan, por el valor libros, por el valor económico que puedan tener, sino por la marca que se construyen a lo largo de sus operaciones. Mi ejemplo, por ejemplo, yo estoy en una organización con más de 110 años de trabajo en el mercado de la infraestructura global, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando pierdes todo esto en cuestión de minutos, ¿no? En un tiempo muy reducido, por el error humano? Porque claro, es una persona la que presiona el botón, ¿no? Es finalmente la que comete
más allá del fallo en el proceso, ¿no? ¿Qué pasa con ese daño reputacional, que es el principal activo de las organizaciones, ¿no? ¿Cómo lo corriges? Claro, tú puedes tener controles de reacción que te permitan corregir la situación, mejorarla, pero ya el impacto mediático está realizado, ¿no? Entonces, hoy en día decir no sabía o no conocía con quién me estaba relacionando, no, yo no lo sabía, pues es casi imperdonable porque al alcance de todos tenemos al amigo Google, por ejemplo, ¿no? Uno desde que se quiere comprar un móvil, un auto, lo que fuera, hace una pequeña debida diligencia, ¿no? ¿Por qué elijo A, por qué elijo B y así, ¿no? Una comparativa, ¿no? Lo mismo es cuando hacemos una debida diligencia de socios de negocio, de inversionistas, de clientes, de trabajadores, de contratistas, de proveedores, ¿no? Es decir, ¿qué tantos datos recopilamos? ¿Qué tanto los verificamos? ¿Cómo nosotros desde cumplimiento los evaluamos y analizamos? ¿Qué controles aplicamos para esa relación? ¿No? Y cómo la monitorizamos, ¿no? Entonces, el principal reto yo creo aquí es la transparencia, la información y la integridad de la relación que se pueda presentar ahí. Y si me dices de consecuencias, pues mira, en la experiencia de Perú hay responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, se sanciona a las empresas por el acto de sus integrantes o representantes, independientemente de la responsabilidad penal de la cárcel que pueda recaer en la persona física, porque la empresa no la puedes meter presa, pero sí la ley me permite sancionarla por la comisión de 5 delitos de corrupción pública, de financiamiento del terrorismo, de lavado de activos, me permite multarla, me permite suspenderla de actividades sociales, de prohibirla de contratar con el Estado. ¿Qué pasa si mi core es trabajar con el Estado, licitar con el Estado y me cancelan mi licencia? Me dejan sin piso, ¿no? Prohibiciones de llevar actividades futuras, clausuras de locales. Tengo 100 locales en Lima, por ejemplo, ¿no? Me cierran los 100, ¿no? O finalmente la más dura, se ordena judicialmente la disolución de la empresa, ¿no? Es la Entonces, consecuencia operacional que decía yo. exacto, exacto, ¿no? Eso y sumado al riesgo reputacional que me va a ocasionar un efecto contrario a lo que queríamos generar con el tema de cumplimiento, que va a ser pérdida de confianza en mis clientes, pérdida de confianza en el mercado, pérdida de interés de terceros de invertir en mi compañía, la mala imagen que me genero y en mi caso particular, que somos un grupo global, el riesgo al contagio. Lo que pasa en Perú, Chile, Colombia, México, Panamá, que llevo, por ejemplo, a mi cargo, va a impactar lo que pasa en Europa, lo que pasa en África, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Es decir, el efecto es global, ¿no? Lo que pasa en una filial impacta necesariamente en la matriz, impacta necesariamente en el resto del mundo. Y es ahí donde le doy la palabra a Edgar o David. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, justamente, pues bueno, es como lo han estado comentando, ¿no? Hacer toma de decisiones con información y no a ciegas, ¿no? Yo tengo un caso muy particular de uno de nuestros clientes que justamente empezó a poner este tipo de controles con sus proveedores, ¿no? Tenía proveedores de años con los que ya había trabajado, que eran de confianza. Sin embargo, pues tenían que pasar también por estos nuevos puntos de control de mandar información financiera, información relativa a pago de impuestos, a todo lo que tenemos que cumplir como empresas, ¿no? Y se encontraron con algo muy curioso, que dentro de la opinión del SAT, digamos que es acá la entidad que revisa esta parte de impuestos, ellos habían colocado dentro del documento que era una opinión positiva, pero al momento de escanear el documento se dieron cuenta que en realidad era una opinión negativa, o sea, el documento era apócrifo, el documento lo habían modificado ellos, y era un proveedor de años de confianza de este cliente, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Cerrar canales de comunicación, bloquear obviamente ya los servicios con ellos, las asignaciones y empezar a analizar esta parte, ¿no? ¿Qué pasa si yo de repente caigo en esta situación de confianza, en esta situación de no aplicar los controles simplemente porque es una empresa con la que yo llevo trabajando 10 años, 15 años, 20 años? Y yo creo que no va a caer en algún tema de incumplimiento o que no sería capaz, por ejemplo, de arrastrarme a una situación en la que perjudique mi imagen como empresa, ¿no? Ahí son situaciones que de repente nosotros como empresarios podemos confiarnos, pero bueno, este es un caso muy real, ¿no? Que a pesar de los años que llevaban ya trabajando, pues digamos que defraudó toda la confianza que habían construido y fue un punto de control adecuado y en el momento, porque de no haber sido así, pudieron haber habido a lo mejor consecuencias posteriormente de si la empresa hacía algún tipo de
mal uso de los recursos, evasión de impuestos, ¿no? Y de repente que pudieran relacionar ya incluso al cliente en esa situación, que hubiera impactado en una forma muy negativa en el tema reputacional, el tema de contratos, pues empiezas a caer, ¿no? Y todo lo que construiste a lo largo de los años, pues se te va, ¿no? De la noche a la mañana, y volver a trabajar la confianza con tus partes interesadas, yo creo que es de las cosas más complejas y más importantes. Entonces, sí tiene un gran peso, tiene un gran valor el empezar a aplicar este tipo de controles, de comportamientos, para poder hacer tomas de decisiones con información. Como bien decía Carlos, no se vale decir, es que yo no sabía, no tenía ni idea, o yo confiaba en él, o llevo tantos años trabajando con esta empresa. No es algo que ya se pueda justificar, sino todo lo contrario, ¿no? Tú tienes que tener este punto de control para asegurarte de que no caigas en una situación de ese estilo. Y pues les doy la palabra también a David. Gracias. Y con David quiero que nos des el mensaje de cierre en aras de recopilar todo esto tan importante que hemos platicado hoy. Bueno, pues yo agradezco la oportunidad de poder cerrar. Lo bueno de poder cerrar es que puedo decir que estoy de acuerdo con todo lo anterior y con eso ya dije todo. Y además, yo creo que es importante mencionar que el cumplimiento no es igual en una entidad, en una empresa que en otra. Podemos dedicarnos exactamente a lo mismo, tener inclusive los mismos clientes, pero nuestros procesos son internos. Y el tema de políticas tiene que ser tan detallado como que, por ejemplo, nosotros en algunos clientes hemos desarrollado una política de cómo saltarse la política. ¿Por qué? Varias de ellas de repente me dicen, oye, es que de aquí a que cumplo con todos los procesos y procedimientos, se me fue la oportunidad de negocio por la misma dinámica del mercado. Sí, el área de compliance no es un stopper. También, como bien dice Edgar, debemos de tener los controles y verificar. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo una política de en qué casos, condiciones y requisitos te puedes brincar la política y hasta dónde, en qué casos. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Finalmente, yo diría, uno, ¿el compliance es para todos? Sí, de la forma que tú lo busques. Dos, ¿es importante tener controles serios y robustos? Sí. Tres, todos tenemos cadena de suministro, aunque pensemos que no. Cuatro, existe la coordinación o debe existir la coordinación gobierno, sector privado para incentivar los programas de cumplimiento y de anticorrupción. Sí. Otro punto, capacitación. Es fundamental precisamente para poder trabajar y perfeccionar estos temas. Y también una buena línea de ética o de denuncia, un buen software de control, un EPR robusto, te va a ayudar precisamente a poder desarrollar de una mejor manera tu actividad profesional. Estos EPR son muy útiles. Entonces, yo con eso concluiría. Agradezco la invitación que me hicieron. Un honor haber compartido panel con mis colegas. Espero poder hacerlo en otra ocasión. Y bueno, pues gracias a ustedes, Ingrid, por la invitación. No, a ustedes muchísimas gracias, Juliana, Carlos, Edgar, David. De verdad, ha sido un honor poderlos tener hoy acá y poderlos escuchar y aprender de ustedes. A todos los que se han conectado desde Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Centroamérica, México, todos los países que se me olviden de mencionar, gracias. Les agradecemos que puedan, por favor, evaluar el evento porque nos ayuda muchísimo a mejorar y a crear estos espacios de comunidad para aprender entre juntos la importancia del cumplimiento dentro de las organizaciones y podernos apoyar. Así que los esperamos para terminar este ciclo de 5 días de contenido asociado a la cadena de suministro y cumplimiento. El día de mañana a las 7:30 hora Guatemala, México, tendremos nuestro último panel en donde trataremos la gestión adecuada de los proveedores. Como se dieron cuenta, es un tema sumamente relevante y creo que puede sumar mucho a las organizaciones. Así que les deseo a todos un muy feliz jueves y gracias por sumarse a Masterminds Week. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Gracias, chao. Feliz día.